A24 es una productora de cine independiente que nació el 20 de agosto de 2012. Es una productora que apuesta por películas que rompen narrativas convencionales y directores que exploran temas muy complejos. Pero antes de hablar de lo que hace, quiero hablar de por qué existe, porque la historia de A24 realmente no empieza en 2012. Empezó mucho antes, con un estudio que dominó todo el mercado del cine independiente y que hacía más de 2 décadas que existía, pero de repente un día desapareció. Para entender A24, primero hay que entender lo que era Miramax, la productora que fue fundada por Harvey Weinstein y su hermano. Harvey Weinstein probablemente os sonará porque en el año 2017 fue condenado por acoso, abuso sexual y violación a varias actrices y empleadas de los rodajes, y fue el que desencadenó el movimiento Me Too, que cambió la conversación sobre el tema del poder dentro de Hollywood. Pero antes de eso, Harvey era el rey del cine independiente. Los hermanos Weinstein fundaron Miramax en el año 79, y durante muchísimos años, sobre todo los 80 y los 90, que fue su época dorada, todos los directores con un mínimo de ambición artística querían trabajar dentro de Miramax. Producieron infinidad de peliculones, como Pulp Fiction de Tarantino, No es país para viejos de los hermanos Coen, Shakespeare in Love o, mi favorita, Los Otros, de Alejandro Amenábar. De hecho, si os gusta la película, os recomiendo encarecidamente que escuchéis la segunda temporada del podcast Delirios de España, de Juan Sanguino. Ahí él habla pues con productores, con gente que estuvo trabajando en el equipo técnico y cómo fue todo el rodaje de esa película, que pues si te lo estás preguntando, fue un absoluto caos. La verdad que lo explican increíblemente bien y a mí me encantó. Muy recomendable. Miramax en ese momento era la niña bonita del cine independiente, y es que se habían dado cuenta de que el cine de autor también podía ser cine comercial y sobre todo podía competir contra él. De hecho, la gran innovación de Miramax fue demostrar que el cine independiente no era algo minoritario, sino que podía acudir a grandes públicos. Pero claramente esto no podía ser todo tan bonito, y había una sombra que se escondía detrás de todo el glamour. Miramax siempre ha sido famosa por no permitir la libertad creativa a sus directores. Harvey Weinstein siempre tenía la última palabra en absolutamente todo. Guión, montaje, reparto, cortes, absolutamente todo. De ahí nació su mote, Harvey Manos Tijeras, porque decían que reeditaba y cortaba la película como le diese a él la gana, sin importar lo que opinaba el director o lo que opinaba el elenco o lo que opinaba nadie, y muchas veces destrozaba la idea principal del director. Y luego aparte era muy famosa porque estaba todo el tema de los Oscars. Miramax cambió para siempre la industria del marketing del cine, ya que organizaba campañas súper agresivas, muy enfocadas en ganar la estatuilla. De hecho, se rumoreó que llegaba a extorsionar y amenazar a miembros del jurado para que le diesen a sus películas los premios. Un momento que resume perfectamente toda la situación que se vivía con los Weinstein, sobre todo referente a las amenazas de los Oscar, nos lo regaló el grandísimo Pedro Almodóvar cuando ganó con su película Todo sobre mi madre. Pedro se burló de él y le dijo a Harvey que por mucho que extorsionara o amenazara al jurado, que las hermanas de Pedro habían rezado porque él ganase ese Oscar, y encima lo habían hecho a 1000 vírgenes, que numeró de una en una. De hecho, sale ese momento de que Antonio Banderas se le está intentando llevar, pues justamente le está diciendo que no puede luchar contra las vírgenes. En el 93, los Weinstein venden Miramax a Disney, y ahí empieza su declive. Disney inyecta muchísimo dinero, pero saca la esencia de Miramax. Los Weinstein se van en el 2005 debido a una discusión que tienen con Disney, y en 2010 Disney oficialmente cierra Miramax y sus oficinas de Nueva York y de Los Ángeles. El estudio que había conseguido durante 12 años que sus películas fuesen nominadas a los Oscar había cerrado definitivamente. Y con él se va algo más, y es que Miramax era la única estructura que hacía que el cine independiente llegase al gran público. Lo que ocurre desde el 2010 al 2012 en Hollywood desde un punto de vista sociológico, la verdad que es increíble. Los grandes estudios, como ven que ya no tienen que luchar por el prestigio contra Miramax, dejan de apoyar al cine independiente y a las buenas ideas y se rinden ante las franquicias. Los Vengadores en 2012, Iron Man 3 y Thor 2 en 2013 y Capitán América en 2014. Que vamos a ver, el cine de superhéroes pues está bien, tiene su público, hay gente que le gusta, hay gente que no, y está bien también que se apueste por ello porque es una forma de entretenimiento. Pero lo que pasa es que los grandes estudios dejan de apostar
por el cine que tiene un presupuesto medio. Este tipo de cine que vive en un rango entre los 20 y los 70 millones de dólares de inversión desaparece casi por completo. Y es que la lógica de los estudios es o haces una película que va a ser súper comercial y que va a ser de 200 millones con superhéroes y con 1000 tramas de acción, o vas a hacer algo muy pequeño, pero el punto medio llega a desaparecer. Eso crea un problema muy concreto para los directores con voz propia, y es que no saben a dónde ir. O te sometes al sistema de franquicias y pierdes tu identidad creativa, o decides hacer tu propio cine con un presupuesto mínimo, acudir a festivales y tener en cuenta que tu película no se va a ver en más de 4 salas de cine. El mundo del cine independiente se queda huérfano con la pérdida de Miramax, y entonces ahí entra 24. Eso es exactamente lo que suple. Sus fundadores, y espero decir bien los nombres, son Daniel Katz, David Kenfeld y John Hodges. Son 3 personas que trabajaban en la industria cinematográfica en distintas disciplinas y deciden juntarse porque están muy cansados de la precariedad de Hollywood. Dicen que el nombre de la productora se le ocurrió a Daniel Katz, y es que se supone que se le ocurrió la idea de fundar A24 mientras conducía por Italia, concretamente por una autopista italiana llamada Autostrada 24. Por casualidades del destino, esa misma autopista es muy conocida en el cine italiano porque se ha utilizado mucho como espacio. Si lo pensáis un poco, es como si ese mismo lugar estuviese predestinado, ¿no? El 20 de agosto de 2012 fundan A24 en Manhattan y lo hacen con una idea muy clara: hacer lo que Miramax estaba haciendo. Quería apostar por directores que tuviesen una voz propia, pero esta vez quería darles la libertad creativa absoluta para poder ejecutar lo que quisiesen. Además, querían confiar en que el público inteligente existía y que estaba esperando a que alguien le tomase en serio. Lo más inteligente de este movimiento fue que llegaron justo cuando comenzó la época dorada del streaming. En 2013 cerraron un acuerdo con DirecTV y luego más tarde cerraron otro acuerdo con Amazon para que sus películas tuviesen una presencia online. Eso les dio una ventaja por encima de otros estudios, ya que hasta ese momento muy poca gente tenía un acuerdo con plataformas digitales. Podían llegar a cualquier público sin la necesidad de que tuviesen que acudir a una sala de cine. Durante los primeros años apostaron por proyectos un poco pequeños, con un presupuesto un poco ajustado, y fueron construyendo su identidad película a película y director a director. En 2014 estrenan Ex Machina, que es una película que habla sobre la conciencia artificial, la ética tecnológica y la manipulación psicológica. Se convierte en todo un éxito. En 2015 estrenaron The Witch, una película que cambió todo el panorama del género de terror porque generaba una atmósfera psicológica como muy turbia y a la vez fueron muy rigurosos con los datos históricos. Estas dos películas sientan las bases de lo que va a ser A24. Pero el momento en el que se lanzan a la piscina llega en 2018 con el estreno de Hereditary, de Ari Aster. Si hay una película que convirtió A24 en una marca y en un sello que la gente buscase y se identificase con él, es Hereditary. No solo por cómo está hecha la película de terror, sino por todo lo que psicológicamente le transmite al espectador. El duelo, la culpa familiar y la herencia del trauma son los temas principales que se tratan en la película. Hereditary no te asusta con ningún monstruo, sino que te asusta con lo que ya conoces y con lo que puedes vivir tú mismo. Y eso es la esencia de A24. Todas estas películas que se producen durante este tiempo son las que asientan los 4 pilares de lo que es y lo que no es una película de A24. El primero es el género elevado. Su tesis principal es renegar del estilo hollywoodiense. Es decir, ellos usan géneros que son clásicos como el terror, la ciencia ficción o el drama, y lo que hacen es priorizar la parte psicológica dentro de estos. Evitan los sustos fáciles y los elementos muy obvios. Y es que el miedo de una película de 24 no viene nunca de lo que ves, sino de lo que sientes. El segundo es la apuesta por directores emergentes. El 73% de sus películas apuestan por directores que no han dirigido más de 5. Y el 26% son óperas primas. Tienen un ojo clínico para ver dónde está el talento antes de que el resto lo descubra. Ari Aster, Greta Gerwig o los hermanos Safdie son algunos de estos ejemplos. Todos pasaron por A24 antes de que nadie supiese quiénes eran. El tercero es la libertad creativa total a los directores. El estilo visual de todas sus películas es muy meticuloso. La fotografía, la paleta de color o las bandas sonoras trabajan como un personaje más dentro de la película. Y esto es lo que le da el toque diferente a Miramax, porque es lo que Harvey evitaba a toda costa.
Y el cuarto y último pilar es su obsesión por las crisis existenciales. Sus historias son profundamente humanas, íntimas e introspectivas. La soledad, el aislamiento, la herencia de los traumas familiares, la desconexión tecnológica, bueno, una cantidad de cosas. A24 no hace películas de héroes que tengan que salvar el mundo. De hecho, no busca nunca ni siquiera que haya finales felices. Las películas que ellos hacen van sobre personas que están intentando sobrevivir a sí mismas. Todo esto también se vio reflejado en 2016, cuando estrenaron Moonlight. Esta película coronó todos sus esfuerzos pues con muchísimos premios y muchísimo reconocimiento. 6 nominaciones a los Globos de Oro, premio a Mejor Película Dramática y premio a Mejor Director, 4 nominaciones a los BAFTA y, por supuesto, Oscar a Mejor Actor de Reparto, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Película. Y es que nadie se lo esperaba, la favorita de ese año era La La Land. Todo lo que ocurrió en aquella ceremonia con todo el tema del sobre, con todo el tema del anuncio pues equivocado, los dos ahí que iban a subir, y fue uno de los momentos más surrealistas de los Oscars. Pero bueno, más allá de ese drama, lo que quería decir ese momento es que las cosas habían cambiado. Una película sobre un niño negro que crece en Miami y explora su identidad y su orientación sexual y que además no tiene un final precisamente fácil, había ganado el premio más importante. Y bueno, pues a partir de ahí todo fue para arriba. Yorgos Lanthimos, un director griego increíble, los hermanos Safdie, que ya hemos mencionado antes, Ari Aster con Midsommar, Greta Gerwig con Lady Bird, un éxito. Pero hasta el 2022 no llega su mayor éxito comercial. Todo a la vez, en todas partes. Ojito al tema de la película porque no tenía ninguna oportunidad como comercial. Es una película de ciencia ficción sobre multiversos que protagoniza una lavandera inmigrante de mediana edad y que trata el duelo, el buscar sentido en un mundo que no lo tiene, la relación padres e hijos, etc. Es que no tendría que haber funcionado y aún así recaudó 74 millones de dólares con un presupuesto de 14. Todo a la vez en todas partes demostró que A24 puede hacer un cine comercial sin traicionar su identidad. Y además que el público masivo también quiere ser tratado como un adulto y no solo ir a consumir un producto, sino también a reflexionar. Y justo en este punto es donde la historia de A24 deja de ser una historia de cine y empieza a ser otra cosa. Porque su éxito no se explica con las buenas películas, sino que se explica con la psicología. El público no les dio las llaves del éxito porque fuesen muchísimo mejor a nivel técnico que las películas comerciales, sino que es que se habían cansado de lo comercial, querían que alguien les hablase en serio. El cine comercial se utilizaba como entretenimiento y como evasión. Tú ibas al cine a pasar 2 horas de tu vida a distraerte. Y A24 invirtió esa ecuación, porque tú cuando vas a ver una película de ellos, no vas al cine a salirte de tu cabeza, sino a meterte más dentro todavía. Te obligan a mirar a cosas que tú no quieres mirar. Y eso es algo que nos produce satisfacción, porque es muchísimo mejor salir del cine sintiendo que algo te ha emocionado que sintiendo que simplemente te has entretenido. Además, sus tramas suelen dejar preguntas abiertas, exigen una interpretación activa y huyen de la sobreexplicación dentro de la peli. Esa exigencia intelectual que nos está dando A24 hace que sus películas no terminen cuando se encienden las luces de la sala, sino que continúan en internet a través de, explicaciones, análisis, debates. Este mismo vídeo es lo que quiere A24. Crean una comunidad y en una época en la que el consumo cultural se convierte en una actividad común con otras personas, es una ventaja brutal ante el resto de estudios. Títulos como Moonlight, que ya la hemos mencionado, como After Sun, que a mí me destrozó, o como Vidas Pasadas, que también tiene una historia súper compleja, tratan la vulnerabilidad humana desde un ángulo que el cine comercial pocas veces se atreve a explorar. El público conecta porque validan la salud mental, validan las crisis identitarias y validan cómo nos sentimos todos viviendo en esta sociedad contemporánea rodeados de caos. No nos da un final feliz. Yo creo recordar que casi ninguna película de A24 tiene un final feliz, pero nos da un espejo. Y es que a veces lo que necesitamos es ese espejo. El éxito de A24 no habla sobre cómo 3 personas han hecho bien su trabajo, sino que habla sobre cómo nosotros nos relacionamos con el cine y cómo lo hacemos con nosotros mismos. Y encima, cómo ha cambiado nuestra relación con el tiempo. Ir al cine ya no es un acto de consumo rápido. El público actual quiere que se sienta como un acontecimiento intelectual e interactivo. Queremos salir
del cine, directos a Reddit o a Letterboxd, a calificar la película, a leer opiniones, a leer comentarios, a responder preguntas, a todo ese tipo de cosas. Buscamos una comunidad que también haya visto eso y que necesite hablar sobre ello. Que es que esto es un poco también por qué se origina mi canal de YouTube. O sea, empatizo tanto con A24 porque el motivo por el cual existe este canal es el mismo que por el que hace películas A24. El público está cansado de la fórmula de Hollywood. Está cansado de los remakes, de hacer un remake de una serie o una película de hace 15 años. Está cansado de los live action, que esto es otro asunto que yo no puedo con los live action, ¿eh? Y está cansado de tramas que han creado comités ejecutivos para ver cuánto dinero nos pueden sacar. Es que estamos hartos. Y por último, algo que me parece clave es que A24 llegó en un momento en el que la sociedad empezaba a tomarse en serio la salud mental. Todos los asuntos que tratan las películas, pues los que hemos mencionado antes, el aislamiento, la crisis identitaria, etcétera, han dejado de ser tabú y ahora son el centro de la identidad cultural. Además, esto lo consiguieron sin haberlo planificado, simplemente llegaron en el momento perfecto. La historia de A24 en el fondo es la historia de un hueco, el hueco que dejó Miramax en su momento. Y lo que hicieron pues estas tres personas fue no solo llenarlo, sino mejorarlo. Ellos no lo han dicho nunca, pero creo que han bebido bastante del cine europeo y el cine latinoamericano. En esencia, del cine de autor. Almodóvar lleva años hablándonos sobre la soledad, por ejemplo, o explorando la mirada femenina, o hablándonos sobre las amistades como familia. Y por ejemplo, Gaspar Noé es visceral, es crudo, es incluso desagradable. Muestra situaciones extremas sin tapujos, justo cuando nosotros no queremos verlo. Y A24 trae eso al mundo Hollywood, todo lo que se supone que no funcionaría, pero que realmente todo el mundo quiere. Oye, si os gusta A24, quiero que me dejéis vuestra película favorita de A24 abajo en los comentarios. Voy a leerlos todos, siempre lo hago. Si queréis que hable de otra productora, si queréis que profundicemos en todo el tema de Miramax o hablemos de otros estudios, dejádmelo también en comentarios. Quiero leer vuestras opiniones y pensamientos. Y bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el siguiente.